Como siempre, tenemos una patita que atiende a necesidades más de tipo investigación, necesidades más de tipo académica, y otra pata que va más por lo estrictamente deportivo o recreativo, ¿no? Con las aclaraciones que hemos hecho de la clase pasada sobre alcances, ¿no? ¿Qué tipo de expedición de alta montaña estamos pensando? De nuevo repetimos, por las dudas, no estamos pensando una Concagua o un pico Lenin, sino que estamos pensando una altura un poco más moderada, pero en principio por arriba de los 4.000 metros, como nuestro target es entre 4.000 y 6.000, siendo generosos, ¿no? Bueno, y nos preguntábamos un poco esto de cuándo comienza una expedición como disparador, ¿no? ¿Cuándo arranca la expedición? Arranca, este es el volcán Granada, no sé si lo conocen, hermosísimo, en la zona norte de Jujuy. Arranca cuando, ¿cómo decir?, desembarco del Burgos Bus o de la camioneta con la cual llegué o de la mula y veo finalmente ahí la montaña a la cual me voy a acercar y voy a intentar subir a la cumbre o hacer un trekking o hacer mis tareas de relevamiento. O arranca mucho antes, ¿no? Quienes laburamos en geografía, que nos gusta esto de la montaña, muchas veces nos pasa, y es algo que creo que compartimos entre varios, como que empezamos de alguna manera a disfrutar y a vibrar de este viaje, de esta expedición, a veces muchos meses antes, ¿no? Como que uno se le mete una idea, vaya a saber por qué, en principio porque es una actividad hermosa, pero digo, y no, y decís, como que esa montaña o ese lugar te interpela y uno empieza a buscar información y a tratar de conocer sobre ese lugar, buscar otras experiencias, y es como que te vas metiendo en la montaña. Yo siento como que la expedición empieza a veces muchos meses antes, ¿no? Y como uno va disfrutando del ir conociendo quizá esa montaña que quizá nunca viste en tu vida, o quizá es la quinta vez que vas porque rebotás y rebotás, porque te falta, no sé, entrenamiento, conocimiento, condiciones técnicas, o porque el clima no ayudó. Pero yo lo encuentro como algo muy gratificante, porque uno no puede estar sistemáticamente todo el tiempo en las montañas, salvo quienes se dedican a eso de manera más profesional, como los guías. Eh, pero yo siento eso, ¿no? Como que uno va disfrutando el pensar, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a encarar, la logística, es algo que me parece como muy grato, y está bueno también porque, aunque no nos parezca grato, nos permite sistematizar y llegar a ese terreno, a ese in situ en el cual vamos a trabajar o a hacer esa actividad recreativa mucho mejor plantados, ¿no? Entonces decíamos, esto, como siempre, cada maestro, cada maestrito con su librito, esto puede haber millones de propuestas, una propuesta es la forma en cómo encaro yo una expedición, yo y unos cuantos más que conozco, eh, como una serie de pasos, ¿no? Yo no sé si lo hago cuando lo laburo, en mi cabeza tengo una checklist y voy tachando, pero cuando lo termino ordenando tiene que ver con esto, ¿no? Primero hay un análisis general del bosquejo de la expedición. Acuérdense, en la clase 1 vimos estas como tres grandes etapas, en la cual primero hago una especie de gran planteo, ¿no? Que digo, quiero ir al volcán Granada, me interesaría llegar ahí. Bueno, pero no tengo mucha más idea que eso, y lo que voy a mirar son los recursos que tengo, con quién quiero ir, qué fechas tengo, más o menos cómo es el clima, más o menos por dónde se puede encarar, y no mucho más, pero necesito bajarlo un poquito a tierra, ¿no? Partiendo de eso, lo que yo propongo es analizar una recopilación de datos, lo que llamamos rastrillaje, o algunos lo llaman arqueología de datos, no en un sentido arqueológico estricto, sino hay como hacer como una minería de datos y microdatos, a ver qué encontramos sobre ese lugar. Luego la delimitación y el armado de la ruta, concretamente la ruta de ascenso, la ruta de trekking, la ruta de laburo para llegar al campamento científico de altura para poder trabajar y hacer, no sé, nuestras transectas. En algunos casos el armado de una hoja de navegación o bitácora, como lo llamamos, no sería estrictamente una bitácora, pero a veces se lo llama bitácora, la hoja bitácora. En algunos casos armado de cartografía particular, o sea, no me refiero acá a irme con la carta topográfica del IGN, sino a armar mi propia cartografía o sistematizar diferentes cartografías en una cartografía nueva. La carga del GPS, y sí, ahí es donde nosotros decimos, bueno, viajamos, nos acercamos y vamos a ese terreno. Entonces, vamos a arrancar por acá, voy a ir bastante rápido, cualquier cosa vayan haciendo comentarios en el chat o en algún punto específico, si quieren interrumpan, prendan el micrófono y hablan. ¿Qué estamos viendo cuando hacemos este rastrillaje de datos? Por supuesto no tengo que revisar todo esto, digo, son sugerencias de lugares donde uno puede encontrar cosas muy interesantes. Bibliografía especializada, ¿no? Si yo soy, no sé, un botánico de altura y bueno, hay muchos estudios que laburan en zonas particulares, con coordenadas puedo encontrar mucha información. Después puedo ir por el lado de los relatos de montaña, según la zona donde tenga, no sé, puede ser algún centro, ¿no? de montañismo particular, algún medio digital que están publicando y sacando información sobre esto todo el tiempo, etcétera, etcétera. También hay bibliotecas especializadas en los centros de montañismo,
súper interesante porque hay mucha información sistematizada. Notas periodísticas con el alerta que siempre tenemos que tener, los resguardos, la vigilancia para el manejo de cualquier nota periodística, pero a veces puede servir. Consultas a expertos, y cuando digo experto, no sé, pienso únicamente en hablar con un supermontañista que escaló, no sé, todas las cumbres del Himalaya, sino puede ser un experto temático, ¿no? A mí, en varias ocasiones, ahora les voy a contar algunas anécdotas, me ha servido hablar con ingeniero de minas, porque conocen cómo son las viejas disposiciones de las infraestructuras de minas de principio de siglo XX, ¿no? En 1900, 1910, que son estructuras que por ahí uno le cuesta identificar en la actualidad porque no son ajenas, ¿no? Por supuesto, todo lo que son antecedentes de ruta, pienso ahí en Wikiloc, pero hay muchísimas plataformas que podemos encontrar por ahí antecedentes preexistentes, puntos con coordenadas que nos puedan llegar, qué sé yo, el dato de algún refugio, alguien que subió una nota y compartió, no sé, alguna coordenada específica de una vega o de un collado, etcétera, y otros que pueden ser, yo creo, infinitos. Pero este listadito yo creo que está bueno tener a mano como para decir, no me fijé específicamente, no sé, en tal página de montañismo, ¿no? Acá la CCAM puede ser un buen ejemplo, a ver qué antecedentes hay de ascenso de esta montaña, no sé, el cerro Aguja Blanca, que no va nadie, a ver si alguien de este centro de montañismo se acercó y subió, a ver si encuentra un antecedente, por dónde encuadró, cómo hizo la aproximación, etc. Bueno, lo que es cartografía especializada, después decimos, siempre hay otros, ¿no? Esto es infinito. Pero tenemos las cartas topográficas, para mí es fundamental. En algunos casos nos vienen bien las cartas geológicas, pienso en el SEGEMAR, fundamentalmente. Algunos modelos digitales de elevación del terreno, sea el DEM específicamente, u otros, hay muchas plataformas que ya lo tienen incorporado de antemano. Por supuesto, las cartas topográficas también tienen, bueno, modelística de curvas de nivel, etcétera, y algunos casos de cartas temáticas. Ahí traje el ejemplo de Mina Eva, cerca del volcán Tujle, como un ejemplo de lo que yo sentí como un gran hallazgo al momento de visitar esa montaña por una vía alternativa que no fuera el camino de Mina Laveti. Revisor de revisión de visores online. ¿Qué pienso en visores online? Bueno, el clásico es el visor del IGN, ¿no? Que uno lo abre y puede montar diferentes capas. Puedo subir la capa de Tucumán 1 en 100.000, puedo subir la capa total de topográficas de Argentina de 1 en 250, o puedo encontrar la quebrada de Humahuaca o la zona del Paso de Calquenques en Mendoza en unos 50.000, pero después tengo otras capas que me ofrece el IGN, además de las capas típicas de el visor satelital del ESRI que puedo tener de fondo, ¿no? Pero también hay otros visores que nos permiten levantar información. Por ejemplo, el GeaMap te permite levantar el del IGN, pero te permite levantar algunas otras cosas, y así hay unos cuantos. No sé, yo consulto estos 4 siempre. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque por ahí son los que aprendí. Ahí si alguien tiene alguno para sugerirme, yo feliz porque me paso después las horas hurgando ahí en esos datos, ¿no? MapCarta, GeaMap son medio parecidos, el visor IGN es como infaltable. Wikimapia es como una gran caja de Pandora, no sé si lo conocen, es como una especie de mapa Wikipedia, en el cual la gente sube lo que le parece. Muchas de las cosas que se suben son atrocidades totalmente erradas, pero a veces encontrás un dato que no encontrás en otro lugar, ¿no? Es como que por ahí uno marcó una quebrada, le puso un nombre, y a partir de ese nombre vos podés empezar a tirar de esa cuerda y encontrar bibliografía, etcétera, etcétera. Ejemplo, Wikiloc. Es una plataforma que sube tracks y puntos esto es fundamentalmente viajes, ¿no? Pero hay mucho de montañismo, trekking, ciclismo, enduro, hay otras disciplinas, pero nos concentramos un poco en montañismo, por ejemplo. Tengo acá, tomé el Tujle, que lo tomé como ejemplo para empezar a tirarle capas y pensar cómo puedo ir reconstruyendo ese dato. Y arranqué, no sé, me fijé, vi ahí varias de los ascensos del Tujle, y tomé el de Marcelo Badra, que es bueno, un conocido y querido de la zona de Córdoba, que le gusta mucho andar por estas zonas de la Puna, tiene muchos viajes, muchos tracks subidos acá, de ascensos, de planteos hermosísimos. Y bueno, ¿qué encuentra uno, por ejemplo, en Wikiloc? Bueno, el track, el camino, ahora vamos a ver bien qué es eso, que hizo Niño Badra, por ejemplo, y muchos otros y otras, pero por ejemplo, en este caso, Niño Badra al Tujle, y nos marca cuál fue el recorrido que hizo él, ¿no? Y algunos puntos que fue tomando en ese camino. Y, por ejemplo, aquí les dejo el link, siempre muchas cosas tienen link para que después puedan entrar y profundizar si les interesa. Y, por ejemplo, en esta misma publicación subió algunas fotos. Entonces nos subió unas fotos de las instalaciones
de la mina que está a 5.000 metros, una foto de la vieja cruz que estaba en la cima del Tujle, y alguna imagen medio panorámica, entiendo que es como del cráter ahí, la precima, o no, más debajo, bueno. Entonces encontramos algunos datos, también vamos a tener datos de desnivel, distancia, etc. Bueno, como está Wikiloc, hay otras plataformas similares que puedo descargar y empezar a laburar con eso, ¿no? Sigo muy rápidamente. Si hacen comentarios en el chat, fantástico, así que capaz que podemos ir armando una especie de debate paralelo, de una especie de opinadero paralelo que pueda enriquecer la clase. Bueno, las cartas topográficas. Históricamente, antes que se difundieran tanto los visores online, como es el visor del IGN, que les recomiendo muchísimo que en este momento anótense visor IGN y chusmear. Antes nos íbamos al IGM, en ese momento era el Instituto Geográfico Militar, íbamos a la mapoteca, a la sección de mapoteca, nos daban unos croquis donde uno tenía marcadas las diferentes cartas según la escala. Esto es una escala de 1 en 250.000, la carta de San Antonio de los Cobres, y ahí la comprábamos y nos daban una de las cartas originales o nos hacían una copia a color, ¿no? Y la pagábamos y la teníamos en papel. Y con eso laburábamos, y en algún momento luego apareció Google Earth y empezamos a combinar esas cartas con el Google Earth, le sacábamos fotos, le hacíamos una especie de montaje. Bueno, hoy por hoy eso está libre, gratis, todo colgado de punta a punta en este visor y en otros visores similares de otras instituciones. Entonces está bueno como aprovechar. Las cartas topográficas que vamos a... Ese circulito es el Tujle, que lo tomé como ejemplo para cargarle capa y capa. ¿Qué vamos a prestar atención de una carta topográfica? Por supuesto, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero digo, algunas cuestiones, vamos a tener las referencias. La carta tiene las referencias únicamente de las cosas que está mostrando la carta. O sea, por ejemplo, en la carta de San Antonio de los Cobres no aparece manglar, no aparece palmar como referencia, porque no va a estar en este tipo de ambiente, ¿sí? Pero van a aparecer otras indicaciones sobre barrancas, afloramiento rocoso, cosas que son más propios del entorno más o menos general que engloba esta carta, ¿sí? Y ahí tenemos las referencias. Vamos a mirar también la escala, estoy diciendo novedad, por favor no se ofendan, la escala en la cual está tomado esta carta topográfica, hay uno en 250, uno en 100, uno en 50, las 1 en 50 son más escasas, pero hay algunas. Y esto quiere decir de 1 centímetro en el papel, ¿cuántos centímetros representan en la realidad? Entonces esta carta me dice de que 1 centímetro son 250.000 centímetros. ¿Sí? Entonces más o menos ahí yo voy a poder calcular 1 centímetro a cuántos kilómetros equivale en el terreno real, ¿no? Por supuesto, cuando la escala voy bajando de 1 a 250, 1 en 100, 1 en 50, estoy ganando en detalles, ¿no? Se van a ver las cosas como con mucho más detalle. ¿Qué otra cosa vamos a prestar atención? La fecha de levantamiento o compilación. Hay cartas hermosísimas de la época de Irigoyen, del presidente Irigoyen, por ejemplo, 1900, finales de la década de 1910. También hay otras previas, incluso después hay muchos de los 50, de los 60, por supuesto, que son, bueno, viejos levantamientos que se han hecho, topográficos, que uno dice, bueno, a ver, si lo que estoy estudiando es la evolución urbana de la planta construida, ¿no? De La Quiaca, por ejemplo, Diego, bueno, me va a servir para nada, salvo como un dato histórico. Ahora, si lo que estoy encontrando lo que estoy buscando son collados, quebradas, cursos de agua, ojo, porque me puede ser de mucha utilidad, incluso a veces a lo que nos gusta un poco esta especie de minería de datos históricos, arqueológicos, a veces encontramos referencias en esas cartas que luego podemos identificar esos elementos en terreno, ¿no? Una vieja tapera, que es hoy, en esa carta figura como puesto tal, ¿no? Y está bueno, por lo menos uno, cuando llegás a esa tapera, en vez de decirle tapera, decís, este es el viejo puesto tanto, o el viejo establecimiento minero tal, ¿no? No sé, mina La Valenciana, me acuerdo en la zona de Malargüe, y sabés que se producía carbón, y uno hasta puede investigar un poco y llegar a ese recorrido con más conocimiento. Y esto es muy importante para los que hacen laburo más en terreno, cosa que hoy con un GPS esto ha quedado un poco viejo, pero es el tema de la declinación magnética. Les dejo un video acá porque no lo puedo llegar a explicar, pero ustedes saben, no le vamos a dedicar un rato, que las cartas tienen un error, o sea, que el norte que marcan es un norte de plano en papel, y en realidad si caminamos hacia donde nos marca este norte, nos vamos a estar desviando de la ubicación real de los objetos, sobre todo cuando estamos en escalas como esta 1 en 250.000. Un ejemplo de visor del IGN, no sé, del Cerro Tuxtla tenemos esto, simplemente lo muestro. Este es el Atlas Jujuy 1 en 100, 1 en 100.000, chusméenlo por ahí. Esto es un visor de map carta, por ejemplo,
en la misma zona, ¿no? Y encuentro acá, bueno, algunas curvas de nivel, me aparece un coso que dice minas, ¿no? Da mucho mayor detalle, está levantando ahí datos de OpenStreetMap, que la gente también va cargando. Cuando le hago un zoom me encuentro, ¿no? Fíjense el nivel de detalle, estas curvas de nivel, lo vamos a ver esto bien en la clase que viene con más detalle. Cuando me acerco a la equidistancia de esas curvas de nivel, gana en precisión, con lo cual puedo encontrar detalles de la forma que tiene este cerro, este volcán, mucho más precisas, ¿no? Como para hacer mi planteo. Y me marca también, que en esta imagen previa no aparece, una rodera, un camino de ascenso para, diría, 4x4 o algún valiente, pero que llega hasta una altura importante, ¿no? Me figura acá por arriba de los 5.300 metros, ¿no? No es poca cosa. Bien, Wikimapia. Me fijé en el Tuxtla, justo no hay demasiado, aparecen algunos caminos marcados, que puede ser interesante. Aparece esta mina que figura ahí, Mina La Betty, que es muy conocida, que es ese puntito. Pero bueno, acá hay algún francés, alguna francesa ha cargado una colada de lava, ¿no? Y bueno, por lo menos uno sabe de qué se trata eso. En algunos casos podemos encontrar más información. Por supuesto aparece la cumbre también identificada. Wikimapia es esto, ¿no? Alguien le hizo un polígono y dice, bueno, eso es tal pueblo o esto es la quebrada tanto, y a veces están bien los datos, a veces no tanto, pero es interesante chusmearlo. Algunas de estas cartas, cartas puntuales, cartas específicas, esto lo saqué de repositorios del CGMAR, si no me equivoco, eh, y bueno, encontré, por ejemplo, acá una carta de un laburo de Bertagni, que es de 1939, que levanta, o sea, como cita, toma, reproduce una vieja carta de Ans de 1925, y después luego otra carta más nueva, en 1 en 100.000, esta de ANS está en 1 en 50.000, la 1 en 100, esto lo que pasa es que yo la chiqué lo grande, no piensen que es lo mismo, es del Ministerio de Industria de 1952. Son cartas de geólogos o ingenieros, ingenieras de minas que están pensando en la explotación de los sulfuros, de los azufres que hay en el volcán Tuxtla, ¿no? Entonces eran como estudios como para ver la factibilidad de explotación de esos recursos puntualmente. Pero de pasada nos dan como algunos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, haciendo un zoom en esta que es la más vieja, la de 1925 de ANS, me encuentro, es un zoom de la imagen anterior, ¿no? Me encuentro que aparecen 3 establecimientos. Aparece Mina Betty, que es por donde todos hemos subido al Tuxtla alguna vez, aparece una mina Presidente Irigoyen, y luego aparece una mina Eva, que no son tan conocidos, ¿no? Y aparecen algunos otros elementos ahí, unas áreas de concesión de Mina Betty, etcétera, y algunas otras referencias. Bueno, esto puede ser interesante para empezar a encontrar algunos datos, ¿sí? Luego, cuando vemos, por ejemplo, esto Mina Eva, cuando finalmente uno va, busca las coordenadas y lo chusmea en Google Earth y luego lo ve en terreno, nos encontramos con las estructuras de ese viejo establecimiento minero. Y, por ejemplo, con las entradas de los túneles, ¿no? Las galerías, los socavones, que se le dice, que han sido dinamitados y están bloqueados, digo, pero hasta podrían llegar a estar abiertos en algunos casos, como en, no sé, en Jefatura de los Diablos, en el Chañi, ¿no? Estudios del CGMAR, que por ahí nos van a explicar por qué hay un volcán ahí y por qué cerca hay unas termas, ¿no? Interesante, como para tener una idea. Y también a veces hay estudios detallados que nos van a dar mucha información sobre eso. Sentinel Hub, que lo empecé a usar hace poco, por recomendación acá de Germán, que estaba ahí en el auditorio, no sé si sigue estando. Hay varios de estos, pero por ejemplo Sentinel Hub nos muestra una imagen del Sentinel-2 cada 4 o 5 días, depende de la zona, ¿no? Pero podemos tener una imagen casi en tiempo real, cada 3, 4 días, 2 días incluso, de cómo está ese cerro. Entonces imagínense lo importante que es, si yo estoy saliendo para el Tuxtla, por ejemplo ahí, que nos compartía Marcelo el Famatina, ¿no? Yo estoy yendo al Famatina tranquilo porque como estoy fuera de temporada de lluvias y de nieve, me voy sin los crampones y cuando estoy a mitad de camino me encuentro con un terrible nevero, glaciares y me tengo que pegar la vuelta porque no puedo avanzar, por poner un ejemplo. Y a su vez tienen algunos formatos, ahí les dejo el link siempre, así que no se vuelvan locos anotando, pero tiene algunas opciones que te permiten, por ejemplo, visualizar con mucha claridad lo que es nieve según grosores, ¿no? Entonces vos ahí ya sabés que estás encontrando como un elemento que vas a tener que considerar en tu ascenso. Pasa también con densidad de humedad, entonces podemos ver cuerpos de agua en forma de hielo, en forma líquida. Acá justo no hay vegas porque es una zona muy, muy seca, pero se ven con un color verde como más intenso. Bueno, súper interesante. También para los que por ahí están laburando, esta es una imagen del 12 de octubre del 2023 de la erupción del volcán Villarrica. O sea, si uno tiene suerte, bueno, no sé si es suerte de un volcán, bueno, es un espectáculo increíble, pero digo, puede ser muy trágico también, pero digo, si uno está laburando en vulcanología, capaz que encontrá justo el momento en el cual está haciendo erupción ese volcán, por ejemplo, ¿no? O, por supuesto, incendios, otras cuestiones.
En el 2023, si no me equivoco, 2022, en un viaje que hicimos hacia la zona de Jama, justamente con Germán, que estaba por acá, estaba haciendo erupción el volcán Lascar. Estaba haciendo pulsos eruptivos, no era una erupción como este, pero estaba cada tanto mandando un escupitajo al aire que daba mucho miedo, y yo estaba dale que te dale, viendo a ver si encontraba esas nubes. Como eran muy esporádicos, bueno, no lo llegó a capturar, me hubiese gustado usar esa imagen, pero bueno, en definitiva puede ser interesante también, ¿no? Sistemas globales, al estilo Google Earth, Google Maps. Google Earth es más una plataforma de uso, pero Google Maps, pero hay varios otros. Tenemos el Acme Mapper, tenemos el Bing Maps, tenemos el Yandex y hay muchos otros más. Lo que es interesante es que Google no es el único servidor que provee imágenes satelitales. Sí creo que provee una cantidad muy potente, pero bueno, es interesante saber que hay otros y además esos otros a veces cargan otros datos que puede ser que en uno estén y en el otro no, entonces no viene mal chusmear un poco todas esas cosas, ¿no? Recomendaciones, siempre vamos a evaluar la calidad y la precisión de los datos. No me voy a ir como un salvaje siguiendo, un salvaje urbano, siguiendo un punto y un track que me dio una persona random o que encontré en un mapa random, sin revisar un poco si eso efectivamente puede ser que esté en terreno o no. Porque puedo meter la pata gravísimamente. Evaluar siempre la veracidad y la precisión de los datos, ¿no? Si alguien me pone un punto y me dice que hizo cumbre en el volcán Tuxtla a los 4.000 metros, voy a decir, che, acá hay algo raro, o sea, todo el mundo dice que tiene 5.530, 5.515, y esta persona, entonces reviso y quizá dudo de todo lo otro que me dijo, ¿no? Esto, no seguir ciegamente los trayectos, y siempre está bueno la idea de triangulación, ¿no? Comparar diferentes fuentes de datos, cotejar siempre con imágenes satelitales, a ver si ese track que me pasaron coincide con una huellita que puedo identificar, o los puntos, o los campamentos, o las explanadas para los campamentos en altura, etc. Y ni hablar si se puede consultar a expertos o vaquianos de la zona, ¿no? Es por senderos, por caminos, por acceso, por riesgos, etc. Cuando vamos a lo que es la delimitación y el armado de la ruta, perdón si voy muy rápido, me gustaría tirar como varias cosas. Bueno, una vez que tenemos esta recopilación inicial de datos, que quizá algunos de ustedes dicen, no, yo eso me lo salteo, no me interesa, voy directamente a armar mi ruta. Perfecto, el tema es que por ahí te van a faltar elementos para armar la ruta desde cero. Pero yo diría, bueno, cuando tengo más o menos, eso deciden ustedes, armado estos datos iniciales, sobre la base de mi planteo general, este esquema general, que es, quiero subir al Tujle por un camino alternativo a Mina Laveti. Ese sería mi planteo. Bueno, entonces empiezo a mirar y voy revisando los visores, esto y lo otro, empiezo a pensar en cómo armo la ruta, ¿no? Pero antes de eso, ahí entramos en el tema de los mapas, esto lo voy a pasar medio rapidito, está la cuestión de lo que nosotros estamos viendo en el Google Earth o lo que nosotros estamos viendo en las cartas topográficas y entender que hay como varios pases mágicos que van haciendo que una superficie que es, pongámosle con mucho, mucho entusiasmo, elipsoidal, se transforme en una carta plana, bidimensional, ¿no? En un sistema de coordenadas X, y no en un sistema de latitud y longitud angular. Entonces, hay varias cosas. Vamos a un repaso rápido, esto sería una clase que nos excede, pero digamos, todos sabemos que la Tierra no es plana. Digo, o sea, cada uno piensa lo que quiera, ¿no? Pero asumimos que la Tierra no es plana en principio, pero tampoco es esférica, como nos enseñaron en la escuela muchas veces. Y vimos que está medio achatada en los polos y que en el Ecuador se pone como más alargada, y por eso en el Chimborazo, en realidad, a sus 6.300 metros hay más oxígeno que a los 6.300 que tiene el Cerro El Cóndor, que te asfixiás. Pero tampoco es un oblato perfecto, es un esferoide oblato, como una especie, como una especie de esferoide como medio con esta forma, ¿no? Achatada. No tiene una figura perfecta. Y se suele, el tengo que en un momento nos dice, es un geoide. ¿Qué es un geoide? Es un algo que tiene forma de tierra. Y se lo calcula ahí como un campo, ¿no? Como una especie de gran promedio. Y nos da una cosa horrible, ahí como una pelota desinflada. Parece que decís, che, ¿en serio ese es el planeta Tierra? Y sería como lo que más se acerca, ¿no? Teniendo en cuenta diferentes elementos, como para precisar ese tipo de dibujo que hacemos en 3 dimensiones. Gauss lo llamaba la figura matemática de la Tierra, a la idea de geoide, ¿no? Pero ni siquiera es un geoide, porque el geoide no deja de ser un modelo. La Tierra es la Tierra. Ahora, poniéndole un poco de onda, nosotros podemos transformar esa pelota deforme que es la Tierra real y eventualmente el geoide, lo podemos ir transformando en un elipsoide. Si lo simplificamos y tomamos algunos puntos de referencia y elaboramos sobre algún tipo de criterio más gravitatorio, podemos ir armando algún tipo de elipsoide, ¿sí? Un elipsoide que tiene, por ejemplo,
desde el centro desde el centro del Ecuador al polo tiene 6.356 kilómetros, y desde ese mismo punto a lo largo del Ecuador hacia el borde tiene 6.378, o sea, no es esférico, tiene como un achatamiento en los polos, ¿no? Como decimos siempre, o un engrosamiento de la faja del Ecuador, producto de la rotación y las fuerzas centrípetas y centrífugas. Esto lo habrán estudiado en la primaria, quizá. Y nos da algo así, ¿no? Lo que todos conocemos de la latitud, la longitud, y esto es el WGS84, que muchos quizás ni saben que existe, pero cuando ven en su GPS y ven las coordenadas, por lo general está cargado en este sistema, que es World Geodetic System 1984, antes había otro, y antes hubo otro, y otro, y otro, se van perfeccionando, hoy por hoy más o menos el vigente es este, y bueno, lo que hace es trabajar como si la Tierra fuera un elipsoide. Perfecto, ¿no? No es que dice, acá está este cerro, entonces no. Lo calcula como un gran promedio. Estoy hiper simplificando. Pero sin embargo, lo que decíamos, ¿no? Cuando yo agarro, mis mapas son planos. Estoy ahí en el cerro mirando a ver para dónde voy y me encuentro con un elemento bidimensional, que le puedo agregar curvas de nivel y cosas para imaginarme la tridimensión, pero que son bidimensionales. Entonces ahí entramos en el plano de las proyecciones cartográficas. Esto lo voy a pasar medio rápido, pero ahí está el jeite de cómo hago para algo que es elipsoidal o esférico transformarlo en algo plano. Ahí tenemos el equeral de Waterman, que el tipo dijo, bueno, lo voy a desarmar de esta manera. Pero ahí ustedes dicen, che, pero ¿cómo hago para navegar con mi fragata desde Buenos Aires hasta, no sé, hasta Ciudad del Cabo? Me caigo en un agujero del mapa de Waterman, por supuesto. Tenemos ahí también, estas son cosas medias así raras, el icosaedro de Eximaxion, que es como que el tipo lo transformó en una serie de triángulos y lo desdobló, como si fuera un ejercicio de papiroflexia, y conserva muy bien las proporciones, pero claro, te queda en una punta, no sé, la Antártida, y totalmente fuera de rumbo y de ubicación alguna de las otras partes del continente, ¿no? Por ejemplo, de Australia a África no tengo paso por el Océano Índico, por poner un ejemplo. Bien, sigamos. Entonces, lo que predomina es la proyección de Mercator, que básicamente lo que hace es como si fuera un cilindro que lo apoyo sobre el ecuador, y a partir de ahí lo desenrosco y lo transformo con una superficie plana. Estoy hiper simplificando, ¿no? Entonces, este cilindro tocaría este elipsoide, esta esfera terrestre, y lo voy a desplegar a partir de ese punto tangente que es el ecuador, ¿sí? Entonces, tomo esta faja y la desdoblo. Es como si la Tierra la transformara en una naranja y le sacara gajos, ¿está bien? Perfecto. Entonces, sobre la línea del Ecuador, mi cilindro toca perfectamente y las distancias, las proporciones están más o menos bien. Por supuesto que yo puedo ir desde Ecuador hasta Indonesia por el Océano Pacífico, que acá no se termina de entender, ¿no? Pero bueno, yo podría cambiar el centro de mi mapa, que acá está más o menos en Greenwich, lo podría poner que el centro esté en Tokio, que el centro esté en Lima, y mi mapa se correría. Pero en definitiva, lo que no puedo solucionar es que esas líneas que están ahí en realidad es un único punto, que es el polo norte y el polo sur, ¿sí? Ese punto lo estoy repartiendo en un montón de elementos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo lo despliego, esos puntos se transformaron en una línea. Entonces, en los polos, la proyección de Mercator tiene una deformación total. Lo que es un punto se transforma en un área gigantesca. De ahí que Groenlandia parezca... Acá la gente de Geo dice, uy, qué aburrido, esto lo vimos en cartografía en el primer año. Bueno, ahí que Groenlandia parezca más grande que Sudamérica, ¿no? Hay una deformación muy grande. Acá les puse una animación, si más o menos corregimos el efecto de distorsión que tiene la proyección de Mercator, la proyección normal de Mercator, se nos achicarían de esta manera, ¿no? En Argentina estamos un poco inflados, pero no tanto. Pero cuando nos vamos, no sé, Rusia, Canadá, es gigantesco. Esa zona en rojo está muy, muy deformada, ¿no? Ahí tenemos algunos links, algunas cosas siempre. Tenemos ahí el indicatriz de Tissot, que nos marca un circulito que tiene la misma superficie en diferentes puntos del globo, cómo se deforma conforme nos vamos hacia los polos con esta proyección, ¿no? Ahora hay muchos tipos de proyecciones. Puedo usar un cilindro, puedo usar un cono, puedo usar un plano, puedo usar como una tabla que le apoya a la Tierra, ¿sí? Y me va a dar diferentes tipos de proyecciones. No vamos a poner esto. A su vez, el cilindro lo puedo poner de norte a sur, lo puedo poner, digamos, lo que se llama normal, o lo puedo poner transversal, ¿no? O lo puedo poner oblicuo en diferentes ángulos. Bueno, hay múltiples opciones, nos vamos a meter en esto. Y a su vez puede ser tangente, que es lo que veíamos recién, o puede ser secante, que yo decida, por ejemplo, que ese cilindro no corte en el ecuador, sino que corte un poquito después, no sé, a tantos grados sur y tantos grados norte, y que el ecuador quede como por fuera del cilindro. Entonces reparte un poco la deformación para que no se me vaya tanto a los polos,
y quede como un poco más parejo. Lo mismo con las proyecciones cónicas o con las planas. Esto lo podemos meter, acá hay algunos ejemplos, si lo quieren chusmear, y les dejé un link por ahí, ahora un poquito más adelante, que explica varias de estas cuestiones. Y ahí tenemos la UTM, que uno dice, ¿qué es UTM? ¿Qué es UTM? Es un tipo de proyección Mercator, de estas cilíndricas, pero que el cilindro, nuestra lata de bombones, está puesta transversal. Entonces, en vez de seguir el ecuador, lo que sigue es un meridiano. ¿Qué meridiano? El que ustedes quieran. Pongamos que es este, que es seguramente el que pasa por Nueva York o algo así, porque lo tomé de alguna página gringa. ¿Está bien? Bueno, tomamos este meridiano, entonces se desdobla de otra manera. Y ahora la deformación no la vamos a tener en los polos, sino que la vamos a tener conforme me alejo longitudinalmente de ese meridiano. Entonces, en la normal Mercator, la distorsión está acá, y en la transversal la distorsión está acá. Este mapamundi que tenemos a la derecha de la transversal es como muy raro, ¿sí? Esto nunca lo vi en mi vida, me parece una defecio, pero el eje de ese meridiano está muy bien representado, ¿sí? Lo mismo, el indicatriz de Tissot nos marca ahí dónde estamos bien y dónde se nos empieza a ir al diablillo. Acá tenemos el scale factor, esto no me voy a meter, pero digamos cuánto es aceptable de distorsión si me corro para un lado o para el otro, si me corro del ecuador para el norte o para el sur, cuánto se me va distorsionando, y lo mismo si me corro el meridiano de referencia de la transversal Mercator, del UTM. Muy buen video de Arnaldo Gagula, se los recomiendo, está en inglés, pero se le puede poner la traducción, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el sheite? Bueno, en vez de hacer un único mapa, voy sacando una fetita de mapa para que no se me distorsione tanto de cada uno de esos meridianos. Y le voy dando la vuelta al planeta, acá está mirado desde el polo norte, ¿no? Lo que está a la izquierda. Y termino haciendo como una especie de naranja de gajos muy finitos, en el cual, si yo analizo el pedacito 17 de la naranja, al interior de ese gajito 17 está más o menos bien la distorsión que tiene, y me permite como mapas de muy buena calidad. ¿Está bien? Eso es lo que vemos cuando en el Google Earth ustedes le dicen, no quiero ver más el WGS84, voy a poner UTM, que no sé qué es, y me tira un XY y unos valores como planos. Bueno, lo que están viendo es eso, específicamente esta grilla que aparece por ahí, y con esa grilla es con la que muchas veces aparecen las cartas. Entonces nosotros vimos esta proyección, la normal Mercator, y vimos, acá atrás mío, tengo una especie de mapamundi histórico que está en Mercator por ahí, que es una persona muy, muy inteligente, y algunos otros. Pero hay muchas proyecciones, ¿no? Que les decía, y bueno, cada una tiene su finalidad. Si lo que quiero es describir el polo norte, bueno, quizás esta sea mejor, y depende un poco de las necesidades que tenemos. En Argentina se usa un tipo de proyección de esta transversa Mercator, que es la Gauss-Kruger, no nos vamos a meter en esto, pero básicamente toma un sector específico y lo divide en 7 fajas, puntualmente. Entonces, cuando yo miro una carta, tengo que mirar un poco en qué faja estoy, si después quiero laburar en Google Earth o lo que sea, o en QGIS, para ir adaptando esa faja. No se enrosquen con esto es muy específico para los que elaboramos por ahí cartografía, pero si yo cargo con los datos de la faja 1 o la faja 3, por ejemplo, el Tuxtla creo que está en faja 3, meto datos de la punta de Misiones que está en faja 7, va a haber como un corrimiento, ¿no? Algunos metros para el costado. No es muy grave, pero se siente. Bueno, vamos con Google Earth. 1850. Sé que voy rápido e intenso, pero tengo muchos contenidos y vamos a tratar de que quede en la grabación, ¿sí? Entonces aparece acá, bueno, nuestro, para mal o para bien, necesario y muy usado Google Earth. Muchos lo usarán asiduamente, otros no tanto. Es una herramienta muy poderosa, es gratis, o sea, tiene muchas virtudes, ¿no? Por ahí les dejo el link de descarga. Siempre es mejor usar el Google Earth descargado con el programa instalado. No sé si alguien iba a hacer un comentario por ahí. Un ruidito. Sigo. Bueno, la versión online está totalmente mutilada de funciones. La versión cuando uno descarga tiene muchísimas cosas más, ¿no? Y en el celular, incluso la versión que se descarga no es tan potente como la de un ordenador. Está pensado para ordenadores, para computadoras, notebooks. Bien. Entonces, vamos con algunas funciones puntuales. Esto le va a pasar muy rápido. O sea, la barra lateral nos va a mostrar las cosas que vamos cargando, y después hay capas que vienen ya dadas por default en Google Earth. Muy importante, bueno, fronteras, etiquetas, rutas, todas esas cosas son intuitivas. Muy importante el tema de relieve. Si yo activo la capa relieve, me va a dar una especie de modelo de elevación del terreno automático, que acá está, dice 4500, no sé bien a dónde tendría el cursor cuando hice la captura de pantalla, pero me va a ir diciendo cada punto donde yo voy pasando con el cursor, con el puntero del mouse, me va diciendo a qué altura está.
menudo dato, ¿no? Es como ya no son curvas de nivel, me está dando un dato de mucha precisión. Ojo que a veces falla, pero nos está dando una base. Y después tenemos algunas, bueno, lo que es, digamos, el scroll, ¿no? Para moverse, el zoom in, zoom out, tiene ahí una opción para la bajada tipo Street View se llama, no me acuerdo cómo se llama en Google Earth, que uno pone y en algunos lugares ha pasado este auto, ¿no? De Google Maps que hace como estas panorámicas, en esta zona no hay nada, pero en algunas rutas, capaz si uno agarra la ruta 40 en algún punto muy turístico, quizá pasó el autito de Google y nos da como una especie de panorámica a lo largo de todo el recorrido de esa ruta o en algunos puntos específicos, ¿no? Ahora, lo que sí es bueno, la fecha de las imágenes para saber qué es lo que estamos viendo, de qué día, qué mes y qué año es, muy importante. Las coordenadas, que estas coordenadas, repito, no son de donde está el puntero del mouse. La elevación, la altura simulada, en el cual supuestamente, esto es la altura imaginando desde la cual la estamos viendo, ¿no? Estoy en un globo aerostático, tengo un paracaídas mirando el volcán Tuxtla, bueno, estoy a 17 kilómetros de altura, si lo veo de esta manera, ¿no? Un poco para tener esa idea. Y después las funciones de intervención operativas, ¿sí? El primer elemento es el despliegue de la barra lateral, colocación de waypoint, polígonos, ruta, superposición de imágenes, el visor de imágenes históricas y la regla. Vamos medio rápidamente con cada uno. Ahí quedan las funciones, esto lo dejo ahí unos segundos, 1, 2, 3, 4, 5, para que después en el video se pueda ver. Un waypoint básicamente quiere decir punto de ruta, y lo que estamos haciendo es marcar un punto que va a tener altitud y longitud, o XY si lo puse en UTM, a los fines prácticos de la clase es lo mismo, y si tengo activada la función de relieve, me va a dar una altura estimada de Google Earth, ¿no? Que saca con un cálculo de modelo, pero me da una altura aproximada. En algunos GPS no se lo llama waypoint. De hecho, en Google Earth se llama marca de posición o mark place, o no me acuerdo bien el nombre que tiene en inglés. En algunos GPS aparece como POI, el GPS más nuevo como Point of Interest. Bueno, X es siempre lo mismo, es un puntito que tiene dos datos fundamentales, la latitud y la longitud, y en algunos casos la altura. ¿Está bien? Agregar una ruta, básicamente una ruta para nuestros sistemas de representación es un conjunto de geopuntos, o sea, puntos con dos coordenadas y quizá con una altura cada uno, que se van uniendo secuencialmente. ¿Está bien? Está el punto 1 y después del punto 1 viene el punto 2. Y lo que hace Google Earth, como el resto de los programas, dice, bueno, entre el 1 y el 2 hago una línea recta. ¿Sí? Entonces voy uniendo cada uno de estos puntos, el line stream que se llama, los voy uniendo con rectas y me va armando un camino, ¿sí? Como un tipo de recorrido, ¿no? Como una línea que va doblando, etc. Alguno me dirá, no, pero cuando yo miro el track, tiene muchas curvas y contracurvas. Correcto, porque la densidad de puntos es muy grande, entonces yo lo veo como una figura orgánica, ¿no? Como que va siguiendo el sendero. Bien, pero eso es porque tiene mucha precisión cada uno de los puntos. Entre 1, 2 y 3 hay muy poquita distancia, entonces lo va marcando con mucho detalle, ¿sí? Y el track, digamos, que para simplificar, decir que es un tipo de ruta que tiene mucho detalle, justamente por esto. Nos va a permitir Google Earth ver modelos de elevación, ¿no? Le hago con el botón derecho, pongo mostrar perfil de elevación y nos va a mostrar cómo es ese camino que hacemos, ¿no? Pone una escala automática, eso se puede regular también, pero nos muestra que estamos subiendo mucho, poco, ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. Polígono, nada, es lo mismo, o sea, cuando esa secuencia de puntos ordenados, ¿no? Que 1, después viene el 2, viene el 3, viene el 4, cuando llegás a un cierto punto, no sé, el 2043, y ese punto 2043 coincide con el 1, es como que cierra esa línea y lo transforma en un polígono y por tanto pasa a tener atributos de superficie. No nos interesa indagar en esto, pero sí que de repente yo quiero evitar en camino un determinado obstáculo que, digamos, que es así, ¿no? Como que tiene una forma como de polígono, como puede ser, no sé, un afloramiento rocoso, una vega o lo que sea, y quizá me sirve esta función, o quizá no tanto, quizá lo puedo marcar como una línea y nada más, ¿no? La regla en definitiva me va a permitir medir líneas, medir rutas, medir como caminos, ¿no? Consecución de puntos, medir polígonos, medir círculos, de hecho acá tengo en este ejemplo marcado un circulito, y algunas otras cosas más. ¿Sí? Es una herramienta interesante porque me va a permitir ir viendo la distancia que hay entre punto y punto, y si elegí ruta, ¿no? Path, lo que sería como un track, o polígono, me va a ir dando los datos agregados. En el caso de una ruta, las distancias y una orientación, o sea, el rumbo que se va teniendo, y en el caso del polígono me va a dar superficie, perímetro y algunos datos más, ¿no?
Superposición de imágenes. Una función muy interesante, por ejemplo, yo puedo agarrar la imagen del Sentinel Hub, que les mostraba recién ahí, de la línea de hielo de tal fecha. Supongamos que esto sucedió ayer, ¿no? Esta imagen es de ayer y yo el fin de semana me voy al Tujle y sé que está cargado de nieve, de hielo de esta manera. Yo puedo hacer la superposición de imagen del Sentinel Hub, la levanto en el Google Earth y de repente ahí le marqué un polígono o una línea donde está esa línea de neveros. Y puede ser un dato como muy interesante para pensar mi ruta o mi ascenso. Digo, línea de neveros, como puede ser cualquier cosa que se les ocurra, que pueda estar en una imagen de tipo JPG, de tipo PGN. ¿Está bien? Y el historial de imágenes, esto no sé si es tan útil, nos permite ver imágenes de otros meses y de otros años previos a la última disponible, y está muy bueno por lo menos como para ver qué tal estaba ese cerro o esa zona en invierno, qué tal estaba en verano, y si infiero que esas vegas tienen agua o están totalmente secas, me permite, como hay algunos pases mágicos. Quienes laburamos en temas urbanos, esto es fundamental porque te va permitiendo ver el lote a lote, cómo se avanza la ciudad, etcétera, pero está fuera de nuestro campo de interés. Pero para las zonas de montaña, por lo menos para las variaciones estacionales, es interesante. Y después de que según qué tipo de imagen satelital tenemos, la hora del día en la que se capturó, como el tipo de atmósfera que tenía en ese momento, la imagen se puede ver mejor, peor, con sombras, sin sombras. Entonces hay veces que un track o un camino se ve mejor con una imagen de un año o de otra y me permite terminar de ajustar, ¿sí? Algunas cuestiones de herramientas. Tengo por ahí, dentro de opciones, la posibilidad de cambiar de grados decimales, como para si tengo una información que me la dieron en grados y minutos decimales, puedo cargar esto para poder poner un punto a mano, ¿no? Y no volverme loco haciendo los cálculos. Tengo también la posibilidad de ajustar unidades de medida, porque por default, si uno baja la versión que está en inglés, viene en millas y viene en pies, ¿no? Y por ahí nos resulta medio raro, entonces lo puedo poner en metros y kilómetros, etc. Y también tiene una opción, no sé si la marqué, sí, que es la de exagerar la elevación del terreno. Yo estoy viendo un ataque a la cumbre de un cerro que sé que es medio problemático y quizá me conviene exagerar ese modelo de elevación para ver bien en claro dónde se me complica y dónde es más suave esa pendiente, ¿no? Eso puede ser de utilidad. Conclusión, como que nos permite, no nos sponsorea Google Earth, nada más lejano, pero digamos, es una herramienta muy manuable, ¿no? Que nos permite dibujar, marcar casi cualquier cosa. Incluso, no sé, yo puedo ponerme y dibujar mis curvas de nivel a mano, propias. Puedo poner una equidistancia de 10 metros y armarme un mapa de curvas de nivel de mucho detalle. Soy guía de montaña, quiero impresionar a mis clientes con una super carta orográfica con curvas de nivel y me puedo poner tranquilo, con paciencia, e ir siguiendo una línea de puntos de todos los, no sé, más o menos la misma altura de 5.320 metros, luego la de 5.340, y voy haciendo una equidistancia de 20 metros y tengo una super carta, ¿no? Permite hacer muchísimas cosas. Bueno, en el armado de la ruta decimos que tenemos por lo menos 4 momentos y un quinto. Hablamos de un balizado grueso, hablamos de un balizado fino. Balizado grueso es cuando voy a intentar marcar lo esencial que tiene que tener mi ruta. La cumbre, dónde voy a arrancar el campamento base. Si de repente tiene un collado, o sea, tiene un portezuelo único donde sí o sí tengo que pasar, porque si no me choca un paredón, voy a marcar. O sea, marco los grandes elementos ineludibles, ¿no? Pero no tengo definida la ruta todavía, ¿sí? Por supuesto, si ya agarro un track y hizo otro, quizás este paso me lo salto. Pero si voy de cero, voy a marcar esos puntos. Luego voy a hacer un balizado fino, en el cual voy a ir agregando puntos adicionales de interés o marcando elementos que considero relevantes que estén contenidos en mi diseño de ruta, y luego ahí recién voy a trazar la ruta, ¿no? Voy a unir esos puntos. Los voy a unir con una línea. El punto 1 y el punto 2 lo voy a unir con una línea, ¿sí? Y luego lo voy a empezar a afinar, que sería como un trazado fino. Entonces, luego voy a mirar en terreno, cuando yo uní el punto 1 con el 2 con una línea recta, me voy a fijar que no pase por una roca gigante de 4 metros y la voy a esquivar. Voy a empezar a ir tocando, viendo riesgos, viendo lugares de mucha pendiente, viendo lugares panorámicos que prefiero desviarme un poquito y voy a ir retocando este trazado. ¿Está bien? Y luego siempre pensamos en planteo alternativas. ¿Sí? Digo, bueno, lo ideal no es ir con una única ruta. Si esa ruta se traba, pensar una opción 2, una opción 3, etc. ¿no? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el track de Marcelo Badra, del Tujle. Acá tenemos, por ejemplo, una superposición de esta carta de ANS, que ya la habíamos mostrado, y
por ejemplo, yo puedo ir marcando a partir de esa carta algunos elementos, no sé dónde están las taperas, una entrada, un socavón, el corazón de la mina Eva y la cima del Tucle, ¿no? Tomo esos elementos puntualmente que un poco los fui infiriendo de esta superposición de imagen de una carta de 1920 y pico, ¿ya? ¿Está bien? Y tengo por ahí un track de referencia, que es la ruta más convencional, que se puede ascender bastante en vehículo, por lo menos hasta cierto punto, y a partir de ahí puedo empezar a diseñar. Entonces, bueno, esto ya se los mencioné, ¿no? Que aparecen como ciertos elementos. Una cosa que puedo hacer después es mirar con el modelo de elevación, tumbar la imagen para ver, bueno, yo voy a ir a estos 3 puntos, más la cumbre que de acá no se ve, bueno, ¿cómo se vería esto en terreno? ¿No? Bueno, ahí ya voy viendo que tiene una pendiente importante, pero que quizás hasta el primer punto, el primer waypoint que está en amarillo, más abajo en la imagen, la pendiente no parecería ser tan marcada, ¿no? Luego quizá lo puedo ver como medio de costado, con más detalle, con un zoom de mayor precisión, ir viendo estos 3 elementos que es parte de mi balizado grueso. Son 3 puntos donde entiendo que voy a tener que pasar sí o sí. ¿Está bien? Y puedo ver la altitud que tienen. Entonces ya me va como prefigurando cómo viene la mano para eso. Y luego lo que uno diría, bueno, medimos esa distancia gruesa, ¿no? Acá agregué como un tercer segmento hasta un bordo que hay, como ya empezando la trepada final, digamos, de la cumbre, y voy viendo más o menos qué distancias hay. Y veo que son distancias importantes. Cuando estoy en una montaña de 570 metros puede haber muchísimo, puede haber paredones, puede haber muchísimos elementos. Entonces quizá lo que voy haciendo ya en un balizado fino es marcando otras cositas. Pueden ser cosas relevantes, como por ejemplo, no sé, una pirca, o no sé, un faldón del volcán, o una azufrera que por ahí encontramos en algún momento, o simplemente pongo un punto como para segmentar cada uno de esas piernas, ¿no? De esos pedacitos de ruta que vamos armando. Y luego ahí iremos haciendo nuestro cálculo, cuando hagamos estos primeros trazados, que las distancias van a ser menores y nuestra ruta va a tener como mayor detalle, ¿no? Y finalmente, desde el trazado grueso, terminamos de afinar un poco el lápiz ahí, porque digo, bueno, acá yo estoy viendo que hay un camino, ¿no? Que era un viejo camino de acceso de vehículos, bueno, entonces digo, bueno, voy a caminar por ahí, ¿sí? Luego, cuando estuvimos en terreno, lo que uno ve es que la línea que está en celeste es la línea que finalmente terminamos haciendo, la línea que quedó punteada en negra era la ruta que nos habíamos trazado. Pero claro, después cuando estás ahí decís, che, no voy a irme hasta allá para tener una pendiente del 7%, que es lo que necesita un auto. Encaro por acá, voy a sufrir un poco más, voy a patinar un poco en el acarreo, pero bueno, me ahorro 15 minutos de caminata y ahí uno puede ir definiendo en terreno, por supuesto, ¿no? Lo que está en amarillo era nuestro trazado más grueso, digámosle, lo que está en negro punteado era esa ruta que planteamos como el trazado fino acabado, y lo que está en celeste es el traqueo de lo que finalmente se hizo. Nótese que ese faldón nos lo morfamos, honestamente, y lo terminamos teniendo que rodear un camino bastante incómodo porque era imposible subirlo, ¿no? Un paredón bastante notable. ¿Sí? Luego decimos, bueno, tenemos zonas que son más de aproximación, ¿se acuerdan de esto de aproximación? Una etapa de aproximación en la cual por ahí camino mucho, pero no haciendo tanto, una etapa más de ascenso, en el cual voy haciendo mis sucesivos campamentos, ¿no? Para ir acercándome, y desde el último campamento, el campamento alto, hasta la cumbre, lo llamamos asalto, ataque, o intento de cumbre, o como ustedes quieran. Pero lo importante es que por lo general, cada segmento va teniendo requerimientos de detalle más notables, digo. Por lo general, yo estoy caminando en una línea recta, sin mucha pendiente, en una zona que es, nada, una zona plana, sin vegetación, como es acá, y no le pifio, estoy viendo mi objetivo, por ejemplo, acá tenemos, son 4 kilómetros, ¿no? Desde la ruta hasta este primer punto, que veo el punto donde voy a llegar, veo ahí las ruinas mineras desde la ruta, entonces voy caminando en línea recta o esquivando alguna cosa, pero no hay problema, ¿sí? Pero luego en otros lugares empieza a haber obstáculos que ya no veo, porque la propia pendiente de la montaña me lo van ocultando. Entonces, uno diría que en las zonas más planas está bueno ir balizando, poniendo estas referencias con algún punto cada 500 o 1000 metros, definan ustedes, capaz que 2 kilómetros, está bien, depende de la extensión que tenga, ¿no? Y en una zona como de más pendiente, más compleja, ir acortando la distancia entre baliza y baliza, entre waypoint y waypoint, porque si no, yo voy a estar en un lugar, sé que tengo que ir a otro punto, el GPS me va a marcar una línea recta para que vaya y no voy a saber a veces por dónde encarar. Entonces, tener como más segmentado las partes más complejas nos ayuda a poder operar mejor estando en terreno, sobre todo cuando la visibilidad no ayuda o el terreno es más peligroso. Luego, muchas veces lo que podemos hacer es cuando ya tenemos una ruta
una ruta prevista, nos podemos terminar de fijar un poco con estas imágenes que veíamos, ¿no? Exagerando, por ejemplo, la elevación, esto es lo mismo, pero con una exageración, no me acuerdo si al 100%, o sea, uno, en vez de 1 en 1 está 1 en 2 o algo así. Esto nos ayuda quizá a ver si le estamos pifiando, estamos siendo muy optimistas en alguna cuesta que queremos subir y decimos, che, estoy yendo sin cuerdas, esto no voy a poder pasar, bueno, etcétera, ¿no? Y después, muy interesante, en algunos casos se pueden hacer como montajes sobre fotografías, ¿no? Como ver fotografías propias, esta la sacamos en el viaje, la sacamos después de haber ido, digo, pero si lo hubiésemos tenido de antes, ahí hay una lechucita, un búho muy bonito. Pero digo, si uno tiene alguna imagen, puedo comparar en algún punto esta, ¿no? Que es como el modelo de elevación, con la imagen real y ver un poco cómo sería esa ruta y los puntos, más o menos dónde estarían, y está bueno también porque te da una sensación de mayor realidad, ¿no? Esta es la pendiente real que vas a enfrentar, ¿sí? Eh, Luego, con esta función de mostrar el perfil de elevación, puedo ir analizando. Todo esto seguimos en el trazado, ¿no? Como para terminar de ajustar. Puedo ir viendo los tramos que entiendo que son más complicados y empezar a ver con este perfil de elevación, ir viendo las pendientes que tiene. Yo, por ejemplo, marqué esta ruta, esta es la ruta que hicimos finalmente, pero imagínense que es la ruta que diseñamos, la que planificamos, ¿no? Todavía no estuvimos nunca en terreno. Bueno, supongamos que es esta ruta en celeste. Selecciono ese segmento y me muestra en el perfil de elevación, ese segmento aparece marcado, acá con este color rojo más oscuro, esa parte particular. Y me da valores de, por ejemplo, inclinación promedio, positiva, ¿no? Entonces me dice, bueno, hay una pendiente promedio de 33%. Una pendiente accesible, pero cansadora, ¿no? Entonces digo, bueno, acá es una zona de acarreo, es una zona de un escorial, bueno, voy a estar ahí medio cinchando, ¿no? Quienes hemos estado patinás. Bueno, y ojo, yo vería acá, pues hay partes que tiene una pendiente hasta de 47.1. Entonces hay partes que va bastante inclinado en la pendiente. Acuérdense la pendiente por ejemplo, la pendiente del 50% es que cada 100 metros subo 50, ¿sí? Eh, y me marca algunos puntos de máxima altura. Entonces puedo ir viendo los detalles de ese ascenso, ¿sí? De tramo a tramo, los lugares que más me interesan. La parte plana quizá no tanto. Luego, por supuesto, puedo ir identificando con estas cuestiones. Esta foto estaba amaneciendo, por eso no se ve demasiado bien, pero ese es el faldón, ese gran obstáculo que era muy difícil encarar, porque además no habíamos llevado cuerdas, nada. Entonces, como que era complicado de encarar, lo tuvimos como que rodear. Pero eso yo lo puedo ir identificando justamente con el análisis de estas pendientes, pero ojo, porque el Google Earth, el modelo que hace no es la realidad. Entonces, por ejemplo, este faldón nos lo morfamos porque en Google Earth no aparecía representado en esta elevación del terreno, aparecía como una zona plana y parecían como unas lajas, ¿no? Después nos encontramos que eran unos terribles paredones como de 5 o 10 metros. Bueno, y ahí iré viendo ajustes, evasiones, alguna curva de nivel, algunas marcas de riesgos, lugares donde voy a tener una exposición mayor a una caída, pendientes, detalles de terreno, etcétera, etcétera. La idea de las alternativas, por lo general yo voy a tener un troncal, o sea, va a haber una ruta que, bueno, digo, esto voy a poder hacerlo siempre, porque no se me ocurre por qué no podría ir hasta este primer punto, ¿no? Porque parece ser una línea recta que va por una zona más o menos plana y chau, digo, bueno. Y después tengo, no sé, la ruta A, sería mi idea principal, y digo, bueno, la ruta B es una ruta donde me voy de la ruta A porque pongamos que surge algún problema, supongamos que esta parte, que es justamente donde está el faldón del volcán, imagino que puede ser complicada, entonces digo, bueno, en un plan de un esquema B, me voy a ir a empalmar el track de Niño Badra, que entra por otro lado, lo empalmo por allá y subo por la vía convencional, para por lo menos poder seguir subiendo. No sé, imaginaba esto, no lo hicimos, pero digo, una ruta C, que saliendo por la picada de acceso de los vehículos, luego siga rodeando el cerro, obviamente sería una ruta mucho más larga, pero que, por ejemplo, podría ser que según el día esquivara el viento oeste predominante que hay en esta zona y te protegiera, te resguardara, si un viento 80 km por hora, por ahí tendría sentido subir desde este lado, o esquivar la pendiente si venimos muy cansados, etcétera, ¿no? Bueno, y siempre pensando en contingencias y siempre vía de escape. Esto de la hoja de navegación, a veces llamado bitácora o bitácora de navegación, no es una bitácora tal cual hay en un barco, ¿no? En una embarcación. Pero esto, de nuevo, yo lo recomiendo. Puede ser, a alguien le puede parecer un exceso, quienes por ahí son más tipo guías les puede venir bien, pero quizá alguien que va a hincar el cerro y dice, no, me voy a poner a hacer todo ese laburo tan loco. Pero bueno, queda ahí la opción. Uno lo que va haciendo sobre la base de este balizado, por eso es importante que el balizado fino tenga una equidistancia
de cierto detalle, yo voy a ir marcando cada uno de los puntos y voy a ir marcando con estas funciones de Google Earth la distancia entre uno y otro. ¿Sí? No de manera automática, sino por mi track, ¿no? Una vez que diseñé mi track fino, voy viendo cuánto hay, por ejemplo, entre la cascada del Quewar y lo que es Ciénaga Negra, la laguna, y este gran bofedal, digamos, esta gran vega que hay ahí a los 4.600 metros, voy a medir por mi track qué distancia hay, ¿no? Y lo voy a ir volcando a la planilla. Y a su vez voy a ir midiendo qué altitud tiene, según el modelo de Google Earth, o de otros que ustedes usen, eso es indistinto, voy a ir marcando la altura, ¿sí? Y luego con esos dos datos de distancia de la pierna entre estos pierna decimos el segmento entre un punto y otro, ¿no? La distancia entre este segmento y la altura que tiene cada uno de los puntos, voy a ir calculando un montón de cosas que son muy útiles. Voy a calcular, por ejemplo, cuando sumo la distancia del punto A más B, del punto A al B, y luego del B al C, voy a tener una distancia acumulada, como una distancia tipo LAP, ¿no? Y a su vez, cuando calcule el diferencial de altitud entre el punto A y el punto B, voy a tener un desnivel ganado o desnivel cedido, o sea, un ascenso o un descenso. Y a su vez voy a tener también, cuando los vaya acumulando, un desnivel total de la jornada. Que a su vez, si yo ya veo dónde voy a ir cortando mis jornadas, voy a poder decir, bueno, en el día 1 vamos a caminar, pongamos 12 kilómetros y medio y vamos a subir 608 metros. Está bueno, entonces ascendemos de a poco, respetando las recomendaciones del ascenso pausado. Entonces me quedo en Ciénaga Negra y no me apuno. Perfecto. Pero digo, no, ¿qué pasa si vamos un poquito más hasta el siguiente punto? Bueno, tranquilo, porque en vez de 608 vas a haber hecho 629. No pasa nada, lo podés hacer. Entonces ahí lo tenemos en el acumulado, ¿no? Etcétera. Luego, con eso mismo, vamos a poder calcular la pendiente, o sea, voy a dividir la distancia con la altura ganada, o sea, al revés en realidad, la altura ganada, pero la distancia me va dando una pendiente. Entonces yo digo, bueno, che, acá tengo pendiente 1,4, es una papita, 2,4, 3,4. Ahora, de repente, cuando ya voy llegando a pendientes de 23, no sé, 22,3, 23, bueno, justo no llega a la parte alta, ¿no? Del cerro. Ahí voy viendo que el esfuerzo va a ser mayor. Y si quiero, le puedo incluso agregar la disponibilidad de oxígeno, lo que llamamos el porcentaje de atmósfera que tenemos. A 5.500 metros, más o menos, por ejemplo, fíjense acá, tenemos media atmósfera. O sea, eso lo vamos a ver en la clase 4, cuando veamos clima y salud, digámosle. Pero cuando estamos a 5.500 metros, puedo respirar la mitad del oxígeno que respiro a nivel del mar, ¿no? Entonces, puede ser que me sirva, o por ahí, yo a veces miro esto y me sugestiono, me empieza a faltar el aire, porque soy medio hipocondríaco, entonces de ahí ustedes sabrán, pero digo, puede ser un muy buen dato si están coordinando un equipo, si están coordinando, no sé, son guías, están coordinando una expedición, saber más o menos cómo viene ese asunto. ¿Sí? Esto fue una bitácora que nos pidió Gendarmería en algún momento, que nos pedía muchas otras cosas más, nos pedía que cada punto tenga las coordenadas, esto está buenísimo, es un laburo, pero digo, se puede ir haciendo. Entonces, si te quieren ir a buscar, pueden saber, vos decís, estoy en el naciente Totoras, naciente Arroyo Totoras, y te van a buscar a 31 grados, 15 minutos, y te encuentran ahí a 3.707 metros, ¿está bien? Y además pedían otras funciones como de fuerza bruta, o sea, como combinando un poco la pendiente que tengo por el largo del tramo y por la atmósfera que hay, por la disponibilidad de oxígeno, y qué tanto me voy a estar reventando, apunando, ¿no? Según, pues el tramo puede ser muy largo, pero si estoy abajo y tiene poca pendiente, es suave, pero si el tramo quizás no es tan largo, pero tiene mucha pendiente y estoy alto, se va a sentir más, etcétera, etcétera. Esto ya es mucho detalle, pero bueno. El tema de los perfiles que pueden acompañar mi bitácora, yo digo, bueno, voy a subir al Kewar y bueno, me hago mi perfil con el Excel mismo, ¿no? A partir de ahí ya hago pongo por un lado la distancia acumulada, que sería este eje, ahí tenemos los 50 kilómetros más o menos que subir, y los metros, ¿no? Que tiene cada uno de los puntos, se me va marcando un gráfico básico de pendiente. Esto, por supuesto, acá hay una comparativa, digo, no sé, yo subí antes al Chañi, entonces, bueno, comparo el Kewar con otro, como para ver, ¿no? Porque, qué sé yo, por ejemplo, fíjense acá, este ascenso tiene mucha aproximación hasta que logro mi intento de cumbre, mientras que otros son rapiditos, ¿no? Salgo de Casa Mocha, Jefatura de los Diablos, y ya estoy en la cumbre. Otros son como más largos, voy al Cerro Medusa, no lo tengo acá, pero tenés que caminar no sé cuántos kilómetros a 5.000 metros, entonces se vería una aproximación muy plana, pero a mucha altitud, bueno, etc. Y por supuesto puedo exagerar un poco esta elevación, lo mismo que hacemos con Google Earth para encontrar ahí zonas, ¿no? Voy a decir, che, ¿qué es esto que está acá? Bueno, es el cráter previo a la varga final de la cumbre, no sé qué sea.
Por supuesto, los esquemas estos mismos que estábamos viendo nos pueden servir para acompañar, lo mismo las fotografías. Yo estoy en terreno y por ahí está bueno tener la fotografía. Cada hojita es peso que voy a estar llevando, ¿no? Ahí uno va a evaluar, pero puede ser interesante. Si capaz que estoy con un equipo, digo, mirá, vamos a ir por acá mañana y ahí discutimos mientras tomamos un mate, mientras cae el anochecer, miramos el cerro, ahí decimos, no, y si no podemos ir por tal otro lado. A veces puede ser bonito. Acá algunos esquemas de Vitri, una exposición muy linda, les dejo por ahí el link, de acceso al Jaco, para mí está re bueno porque te marca con mucha claridad cómo encaran cada una de las rutas, ¿no? La arqueológica, la ruta normal, etc. Y después a veces usan croquis. La Aconcagua es muy común, esto lo saqué de algunas de estos operadores de turismo, bueno, que te lo marcan un poco ahí, esto no respeta escala, no respeta, pero digo, te da una idea de qué es lo que vas a enfrentar, ¿no? Después el tema del armado de la cartografía propia. Esto es hermoso para quienes nos gusta la cartografía. Digo, yo me voy a ir al cerro, a la CAI por el anfiteatro, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces me armo mi cartografía. Selecciono la imagen satelital que más me guste, alguno en el cual se vean los neveros ahí en un estado promedio, ni muy nevado ni tampoco seco, y tiro mi ruta y marco los puntos claves, marco los puntos de disponibilidad de agua, pongo las curvas de nivel que yo quiero y me armo un mapa de mucho detalle de esta zona y soy feliz. Pero bueno, por supuesto esto conlleva manejar algún tipo de, ya más complejo, o sea, no es Google Earth, es como manejar algún tipo de programa tipo QGIS o algo así como para poder ir armando nuestra cartografía. Ahí no sé, Pepe, si está, te veo ahí, este es el que usé ayer para armar la grilla, porque justo ayer hablamos de cómo armar una grilla de relevamiento, bueno, es otro tema que excede a este curso, pero es esta misma zona, porque justo lo tenía abierto y lo usé ayer de ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, acá el ascenso al Cerro San Miguel y voy marcando los cursos de agua, curvas de nivel, que lo vamos a ver mejor la clase que viene. Pero ojo, porque por ejemplo este fue un mapa que usamos, no sé, en el año 2000, qué sé yo, 15, que lo que hicimos fue hacer muchas capturas de Google Earth y después, así en hoja 3, imprimirlo a color por ahí, después pegarlo con cinta scotch, esto literal lo tengo por ahí, lo atesoro mucho ese mapa, pegando con cinta scotch toda la zona, esto está tumbado, el norte está a la izquierda, acá, esto sería Campo Laguna, esto es la quebrada del Sucho y la quebrada de las Ánimas, y bueno, nada, cuando vos desplegás ese mapa, un mapa muy lindo, ¿no? Tendría como 1 metro por 60 y no es más que imágenes de Google Earth pacientemente recortadas y puestas unas con otras, se chuecan un poco por la deformación propia de esto de lo curvo a lo plano, pero más o menos te sirve como para ubicar en terreno y puede estar bueno. ¿No? Y decía Sauer, mostrarme un geógrafo que no esté rodeado de mapas si es que se equivocó de profesión, decía ahí en una conferencia cuando era medio viejo ya, un poco ahí nostálgico. Carga de GPS y datos en Maps. Esto después, mi idea, pues es imposible. No se asusten porque la primera parte de la clase es más larga que la segunda. Así que vamos a hacer un corte, pero más pasada de la mitad. ¿Está bien? No voy a llegar a hacer, quería hacer como una cosa así en vivo en el momento de ver cómo cargamos los datos para levantarlos con el celular o cómo marco. Lo que pensé después más tranqui, digo, no, me voy a comer mucho la clase, lo grabo y lo subo al Drive, para si alguien quiere más tipo tutorial paso a paso, lo mira después de ahí, ¿no? Entonces no tenemos tanta opción cuando estamos hablando de carga de GPS, tenemos o el uso de celulares o el uso de GPS, los GPS de mano, los GPS de laburo, no pienso acá en los GPS de auto, que son un poco maluables para marcar cosas en campo, etcétera, aunque en la práctica podrían funcionar igual, digo, pero por lo general se usan GPS más de estos de mano, ¿no? Carga de mapas en el celular. Yo me armé mi ruta y todo esto en Google Earth y estoy, por ejemplo, no sé, Fran, si estás por ahí, estoy apuntando por ahí a subir alguna serranía. Estoy, por ejemplo, en Zapala y quiero subir al Cerro Michacheo. Mi familia es de Zapala, históricamente mi papá era de Zapala. Bueno, entonces quiero subir al Cerro Michacheo. Es un cerro que no sé si amerita armar un track, pero ponele que soy un entusiasta de los tracks y de los GPS, pero no tengo GPS, pero quiero hacer esta prueba, bueno, me armo mi ruta, hago mi balizado grueso, mi balizado fino, cerro, mi cacheo. No hay mucho que buscarle, pero ponele que lo arme y luego me lo puedo cargar en el celular, porque como estoy cerca de la planta urbana de Zapala, y perdón que me vaya de región, pero se me ocurrió como ejemplo para salirme un poco de Salta, Jujuy, Norte Catamarca, y puedo ir con el celular, porque como me agarra señal de telefonía celular, me va a dar mi geoposición por triangulación de antenas, ¿está bien? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Me armo mi archivo en Google Earth, meto todo en una carpetita, pongo un solo track, si quieren poner más, pongan más, pero digo, pongo un solo track y pongo los puntos esenciales, que a su vez cada punto se va a corresponder con una fila de mi bitácora,
esa hoja que deja, esa hoja de ruta, esa hoja de navegación que se llama que teníamos, y lo voy a guardar como archivo KML. Google Earth te da la opción de guardar KMZ y guardar KML. El KMZ es un KML zipiado, que no nos va a servir muchas veces. KML es más pesado, pero es más operable. Vamos a ir a nuestro Drive. De hecho, este está guardado en el Drive de este mismo seminario, por si quieren ir y probar. Lo voy a guardar como archivo KML. Y después me voy a abrir Google Maps o la aplicación que ustedes usen. Me voy a ir a mapas. Acá está visto desde mi ordenador, pero desde el celular es lo mismo. No se ve igual, pero las mismas funciones están ahí. Voy a ir a mapa, voy a ir a crear mapa. Voy a meterme voy a poner importar, me voy a meter en mi Drive y voy a levantar ese archivo KML que tengo y lo voy a insertar. Y le voy a poner un título. Acá lo puse Tujle Ejemplo, creo que quedó así. Y luego voy a copiar ese link para que cualquier otra persona lo pueda ver. ¿Sí? Acá me copió el link, esto típico, ¿no? Me va a quedar guardado en el Drive, le daré acceso, si quiero compartirlo con alguien, si lo voy a ver yo solo desde mi celular que tiene mi Drive, no hay problema, ya está. Pero si quiero compartirlo con otro, le tendría que dar acceso libre, como tiene nuestro Drive, ¿no? Que ustedes con el link ya entran, etc. Y cuando le haga clic a ese link, o le haga doble clic a este Tujle ejemplo que está acá, me va a abrir en Google Maps esto. Puntualmente, si lo abren, van a ver esto. Está bien que tiene los mismos puntos que había cargado en Google Earth, me lo va a mostrar en Google Maps. Y eso, si yo tengo señal de celular, voy caminando y voy caminando sobre mi track, con el margen de error que tiene el celular, que es mayor que el de un GPS, pero no está mal. Y por ahí tiene el link al mapa por si quieren hacer la prueba. ¿Está bien? Iba a hacer un mapa en vivo, pero va a ser muy largo y creo que la idea se entiende. Ahora, atención, quienes laburan en la recontra puna ya por el Zapaleri, que el celular no te agarra ahí y tenés el track muy hermoso cargado en Google Maps, pero está el dinosaurio pedaleando y no ves nada, no ves dónde estás vos. Ves el track, pero no ves dónde estás. ¿Te puede servir? Me puede servir porque me muestra una satelital de fondo. Puede ser, pero no me va a mostrar mi ubicación. A excepción de algunos supercelulares que en realidad son un GPS. Son un celular que tiene un GPS y captura señal de telefonía. Me han dicho que hay otros, no sé si alguien tiene más datos de esto, que nos comente ahí, ponga en comentarios si conocen algún celular que sin hacer uso de los GPS pueda dar ubicación, no lo sé. También es verdad que la zona, por ejemplo, de la Puna o de la zona de alta montaña, cada vez tiene más presencia de telefonía celular por las mineras. Entonces, antes uno se subía, no sé, a la cumbre del cerro, qué sé yo, el cerro Chusche, bueno, ese por ahí, no sé, el cerro Tinte, y no había nada, y capaz que hoy subís y te agarra señal de una minera de Chile o de algo, y de repente estás hablando con tu familia en Mar del Plata, diciéndole vieja que no sabes de dónde te llamo, ¿está bien? Pero bueno, eso, a veces hasta que no estás ahí arriba no te enterás, entonces ojo con eso. La carga de datos al GPS, si ustedes se lo compraron en la cajita, ahí como en Costanera 1 creo que se llamaba, como así con todas las de la ley, qué sé yo, les va a venir con un programita, el Basecamp o el MapSource, según si es más viejo o no, pero por ahí si lo compraron de segunda mano, como fue mi primer GPS o lo que sea, quizás no tienen este acceso, te pide un código de registro. Hay muchas plataformas, los que somos muy viejos usábamos el Oxy Explorer, esto, el otro día me hicieron bullying, pero bueno, pero no sé, está el GPS Trackmaker y hay N+, que son plataformas como de transferencia de datos, digámosle. Se pueden hacer muchas cosas también, pero son de transferencia de datos. Entonces, básicamente lo que voy a hacer ahí es algo parecido, voy a levantar ese mismo track que tenía en KML, lo voy a abrir acá, voy a elegir, cuando edite los waypoints, los puntos, le voy a poner simbología Garmin, si tengo un Garmin, simbología Lowrance, si tengo Lowrance, simbología, no sé, Magallan, si tengo Magallan, lo que sea, para que luego el GPS no me ponga todos un punto, una bandera azul en todos indistintamente, sino que cuando abra Volcán Tujle me muestre el simbolito de una montaña y cuando me abra Taperas me muestre como una ruina, etc. ¿No? Eso lo eligen ustedes o pueden ser todos puntos y chau. ¿Sí? Y le dan Enter, se van a la carga de GPS de los que ustedes tengan y ponen enviar y te manda todo el GPS y ya está. ¿No? Lo que tiene el GPS es que vos no podés, por lo general, no lo podés levantar como si fuera un pendrive. No es que podés agarrar la carpeta, pegarla y ya funciona. Tenés que hacer como una transferencia con algunos de estos programas traductores, ¿sí? Después lo vemos, es muy simple, si alguien tiene duda me escribe, porque no sé cuántos tienen GPS o cuántos no. El ejemplo en vivo lo dejamos para este video. Y bueno, vamos a hacer un parate 19.25, bastante bien.